Hola, buenas. Soy Toni Lorenzo, del Hospital General de Castellón. Yo voy a hablar de algo que ya sabe todo el mundo, que es el acceso radial para trombectomía en el ictus isquémico, y vamos a ver si en 10 minutitos podemos compactar un poco, ponernos al día, ver qué tipos de técnicas se pueden hacer a través del abordaje radial y luego cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, en la década de 2010 ha eclosionado el abordaje radial en los procedimientos neurointervencionistas, tanto diagnósticos como terapéuticos, y a finales de esta década se empiezan a publicar varias series de casos sobre el abordaje radial en la trombectomía mecánica, ¿no? Uno de ellos, que también fue bastante importante por el volumen de pacientes, lo hicieron nuestros compañeros del Hospital de Bellvitge. Y ya prácticamente en este año se sobrevienen en consecuencia los artículos de revisión y metaanálisis sobre el abordaje radial en las trombectomías. Las conclusiones que se sacan o que se desprenden de este tipo de artículos es que el abordaje transradial es efectivo y seguro, es una clara alternativa al abordaje femoral, que tiene una disminución significativa de las complicaciones del abordaje y que tiene menos transformación hemorrágica en comparación con el transfemoral. El éxito del procedimiento es comparable al abordaje transfemoral, tanto el first pass como el tiempo de punción a recanalización. Y luego este último punto, que yo creo que es quizá el más importante y el que tenemos que extraer y entender y ser comedidos con el abordaje radial, es que puede haber ciertos casos en los que estos abordajes, es decir, el abordaje radial, deban considerarse de primera línea antes que el abordaje femoral estándar. Esto debemos de tenerlo en cuenta porque con la eclosión y la efusividad del abordaje radial en procedimientos neurointervencionistas han creado el movimiento del radial first, que todo el mundo conoce, y hay algunos que son muy pro radial, pero quizá no es lo mejor, porque como dice Adnan Siddiqui, hay que pensar primero en el paciente y no primero en la radial, ¿no? Él ya demostró que esa efusividad debía de ser comedida, especialmente en los casos de trombectomía, porque la trombectomía es una situación clínica urgente en la que los beneficios que dota el abordaje radial pues no son los mismos que en otras situaciones, como por ejemplo un aneurisma o como por ejemplo una arteriografía diagnóstica, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva que puse en el GENI cuando hice la charla del abordaje radial. Todas estas ventajas de que nos dota el abordaje radial pues tienen menos relevancia en caso de un paciente con ictus agudo, y quizá la que más resaltaría sería la de la alternativa al abordaje femoral, ¿no? Entonces, leyendo los artículos, que algunos afortunadamente sí que te dicen en qué casos utilizan abordaje radial y otros desafortunadamente no. Solo refieren a aquellos casos en los que se realizó abordaje radial y comparan con los femoral. Luego la muestra no es exactamente la misma, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué pacientes se benefician de un abordaje radial para tratamiento endovascular del ictus isquémico? Pues recurriendo a la bibliografía que ha hecho revisiones sobre las tasas de fallo y la causalidad de estas tasas de fallo en el abordaje femoral para trombectomía, pues extrae que uno de los grandes enemigos del abordaje femoral es la anatomía de los troncos supraórticos, y que eso tiene un impacto negativo sobre los tiempos y las tasas de recanalización. Aquí otro artículo de Marc Ribot sobre el hándicap de los troncos, ¿no? Esta imagen me pareció bastante significativa, y es que para poder entender que hay ciertos arcos aórticos que son bastante hostiles para cateterizar, pues aquí lo que se ve es que, y muchos de vosotros probablemente lo hayáis visto en persona, ¿no?, es que a la hora de cateterizar un arco tipo 2 o 3 o un arco bovino, especialmente si te diriges al eje carotidio izquierdo, pues la dificultad yace sobre todo en la de poder subir los materiales, ¿no? Porque el catéter guía, si no tiene el codo, lo que yo llamo el codo del catéter guía, si no tiene un apoyo, no transmite el empuje y tiende a luxarse, y entonces el sistema te cae al callado aórtico.
Entonces son estos casos los que podrían beneficiarse especialmente de un abordaje radial en esta situación clínica, que son aquellos casos que se espera que sean más difíciles a través del abordaje transfemoral, como por ejemplo la variante bovina de los troncos supraórticos o el arco aórtico tipo 2 o 3 en los casos de tromboectomía de circulación anterior, los ictus isquémicos de circulación posterior, prácticamente todos ellos, y luego, el fallo en la cateterización desde el abordaje femoral. Esto ya está demostrado. Hay otras situaciones en las que a efectos prácticos sí que hay beneficio, pero que no tienen una evidencia bibliográfica sólida todavía detrás, que son pues, la obesidad, enfermedad ortoilíaca o femoral, terapia antiagregante anticoagulante o en los casos de embarazo, ¿no? Esto es un esquema que hice. Bueno, el color de los catéteres guía es el que me sugirió mi hija, así que es muy pro unicornios y mundo de fantasía. Entonces, pues estos catéteres guía tienen bastante soporte. Al al navegar sobre arterias de menor calibre, transmites mucho más el empuje en el eje longitudinal y no pierdes tanto empuje en el eje transversal. Este es un caso que hicimos hace un año más o menos. En el eje carotidio derecho también tiene beneficio, incluso en un arco normal. La semana pasada hicimos un caso que hemos grabado en vídeo, ahora luego lo presentaré también. Es este caso. Bueno, aquí introdujimos un ballast, no está quincado. Nosotros, desde abordaje radial, veréis que en algún momento parece que vaya a quincarse el catéter. Este es un ballast, no se quincó y la navegabilidad es bastante buena. Las variantes bovinas yo creo que es quizá la que mejor define los beneficios del abordaje radial. Este es un caso que hicimos recientemente de una paciente con un abordaje, iniciamos un abordaje femoral, pero fijaos, la carótida está tremendamente tumbada y la verdad es que era bastante complejo, no pudimos, y el abordaje radial, la guía pasaba directamente. Hicimos una técnica de intercambio en la externa y sobre una guía de soporte introdujimos el catéter guía, en este caso el ballast, y al final, pues al primer pase conseguimos llegar. La verdad es que era una arteria radial que es relativamente pequeña para poder introducir un catéter guía, pero bueno, no teníamos mucha opción y no es la primera radial que utilizamos, la primera radial por debajo de 2.5 que utilizamos para hacer un abordaje radial en casos de ictus. Además, habíamos tenido un año y medio antes un caso muy parecido, que no conocíamos el abordaje radial y no pudimos de ninguna de las maneras recanalizar y la paciente falleció. Entonces también estábamos sensibilizados con el caso porque se nos reprodujo esa situación y al final nos lanzamos al abordaje radial. En este caso, en los arcos aórticos tipo 2 y 3, pues el poder cateterizar más fácilmente el eje carotidio izquierdo sin que se te luxe es por lo que comentábamos antes. Mientras el codo tenga apoyo, en este caso la pared posterior inferior de la aorta, sí que suben los materiales. Parece raro, pero sí. Las técnicas que se pueden realizar con abordaje radial, o por lo menos las que se han publicado, son con catéter guía balón y sin catéter guía balón. Con catéter guía balón por abordaje radial hay menos experiencia. Se ha publicado alguna serie de casos desde Valladolid con el catéter guía balón. La problemática que tiene es que si trabajas sobre el eje carotidio ipsilateral, pues tiende a hacer un kinking, ¿no? Y a dañarse el material. Entonces habrá que ver cómo se comportan las nuevas generaciones de catéter guía balón. Nosotros lo que hacemos es, sin catéter guía balón, tienes la opción de poner un introductor de la radial o la opción de no ponerlo, que es lo que se conoce como la Seedless Technique, que es no utilizar introductor, y así lo publicaron los hemodinamistas a principios del 2000
y es la mejor forma de optimizar ese diámetro de la radial, ¿no? Porque al final estamos trabajando con una arteria de 2 milímetros de calibre. Las publicaciones que hay o la praxis más habitual es utilizar pues, catéteres guía tipo Infinity o Ballast. El Infinity por radial se utiliza mucho en Estados Unidos y yo creo que en Europa se utilizan ambos. Nosotros utilizamos el Ballast. Un par de consideraciones técnicas. El abordaje ecoguiado en casos de trombectomía, especialmente porque trabajas optimizando al máximo el diámetro de la arteria, yo creo que hacerlo ecoguiado es mandatorio. El diámetro de la radial, que es recomendable en la bibliografía vigente, es a partir de 2,5 milímetros. Nosotros hemos hecho ya 4 o 5 casos con 2,2 milímetros y la verdad es que entra y bastante bien. Evidentemente, si tú mides el diámetro externo del catéter guía y mides el diámetro de la radial, dices, no cabe. Pero la verdad es que la hidrofilia de los materiales permite que esa situación se dé. Aparte, no solo la hidrofilia de los materiales, sino la capa muscular de la radial, ¿no? que da de sí la elasticidad de la propia arteria. La longitud que nosotros utilizamos del Ballast en este caso depende un poco de la anatomía del paciente y de la región sobre la que vamos a hacer la reperfusión, ¿no? Y finalmente lo que quería poner es un vídeo de cómo introducimos nosotros el catéter guía o qué técnica hacemos nosotros para abordaje radial. Es un paciente con un ictus del eje carotidio derecho. Bueno, era una indicación un poco off-labels, como decía el neurólogo, pero porque era una carótida extracraneal cerrada completamente. Era un paciente joven, hipertenso, tenía 54 años, creo, y tenía un NIS fluctuante que llegaba a 18, bajaba a 5, subía a 20 y así. Entonces, al final decidimos hacer un abordaje radial. Aquí tenemos la preparación para el abordaje. Nosotros lo hacemos, como he dicho antes, siempre ecoguiado. Y lo que hago al principio es hago el labón subcutáneo. En este caso el diámetro de la radial era de 2,5. El labón subcutáneo nosotros ponemos lidocaína al 2%. Este paciente, como no era un eje carotidio izquierdo, no estaba fásico, lo hicimos con sedación consciente. El paciente era colaborador y el labón nosotros ponemos nitroglicerina. En este caso es nitro pura, no era 0,5 miligramos, sino 0,5 mililitros, ¿vale? Hacemos un abón y ganas calibre y la punción es más fácil hacerla a la primera. Utilizamos un set de introductor de 5F habitualmente, también los hay de 6F, 7F. Bueno, este es lo que se suele hacer siempre en estos casos, ¿no? Ponemos el introductor, ponemos el cóctel, nosotros ponemos 2 miligramos de verapamilo y 200 microgramos de nitroglicerina, lo mezclamos con sangre. Ese es el procedimiento habitual para una arteriografía diagnóstica. También ponemos el catéter angiográfico, cateterizamos el eje carotidio derecho y nos vamos hasta la externa para poder hacer la técnica de intercambio. Ponemos una guía de soporte, retiramos el angiográfico y el introductor y luego introducimos directamente el catéter guía, en este caso el Ballast. La verdad es que el Ballast lo bueno que tiene es que tiene un dilatador muy largo, muy progresivo, y el perfil que queda entre la punta del catéter y el dilatador es que apenas se nota. Y eso es muy poco dañino para la arteria y se introduce con bastante facilidad. Ahí ya tenemos dilatador y ya veis, la punta del catéter prácticamente no se nota. Lo que sí que nosotros para abordaje radial en procedimientos diagnósticos, en las arteriografías diagnósticas que utilizas un 5F, no hacemos corte en piel, pero para esto
por experiencia, nada, un mínimo cortecito muy pequeño y longitudinal, paralelo al eje de la radial, para poder introducirlo y que no haya problema. Entonces, nada, una vez ya estamos en el sitio, pues retiramos el dilatador y la guía y conectamos lavado. Y finalmente, una vez hacemos el procedimiento, bueno, aquí, esta imagen aquí no se ve justo el ballast, pero al poner el contraste sí se ve. Veis la carótida desde aquí, estaba hasta el top carotidio cerrado. Al final lo que tenía aquí era una disección focal, porque él luego explica que había tenido un accidente de coche cuando era joven y aquí tenía una disección. Entonces teníamos trombo proximal y trombo distal. Sacamos bastante cantidad de trombo y conseguimos una reperfusión completa. Y nada, al final lo que es sencillo, porque tú a la hora de hacer la hemostasia es poner la muñequera hemostática y como no la has puesto de parina, pues 1 hora, incluso menos, tiene que tener la muñequera. Y bueno, a modo de conclusiones, el beneficio del abordaje transradial en trombectomía del paciente con ictus se encuentra especialmente en aquellos con una anatomía técnicamente difícil desde abordaje transfemoral. Es recomendable considerar el abordaje transradial como primer abordaje en aquellos pacientes con arco bovino, arcos aórticos tipo 2-3 o en ictus de circulación posterior. Y según nuestra experiencia, el ballast es una herramienta segura y eficaz en el abordaje transradial para trombectomías mecánicas. Ya está. Muchas gracias.